Hola chicos, voy a empezar a grabar algunas de las clases para que podáis verlo en casa tranquilamente, al ritmo que queráis y las veces que necesitéis. Vamos a empezar con el primer tema, por así decirlo, porque hemos visto un poco del método de proyectos en tecnología y os he dicho que eso lo íbamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo nuestro primer proyecto. Pero el primer tema en sí que vamos a ver es este, el de las estructuras, consideradas como el esqueleto de los objetos. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver qué tipos de estructuras hay, vamos a hablar de las cargas, os voy a presentar unos juegos que hay en internet para que juguéis vosotros tranquilamente y después vamos a ver las condiciones necesarias para que una estructura sea estable y los elementos resistentes que componen estas estructuras. Hoy vamos a nos vamos a quedar solamente hasta el punto 4. Bien, empezamos con la introducción. Ya hemos visto en clase que hemos dicho que las estructuras son como los esqueletos de los objetos. ¿Cuál es, por tanto, la función de una estructura? Pues tiene como funciones, básicamente podemos decir 4. Por una parte, soportar el peso del objeto. Por otra parte, resistir las fuerzas externas a las que esté sometida. Hemos hablado que, por ejemplo, las casas que estén construidas en zonas donde nieva mucho tienen que estar pensadas para resistir no solamente el peso del tejado, sino también el peso de la nieve extra que puedan tener. Además, tienen que mantener la forma. Si queremos que nuestro esqueleto mantenga protegidos, por ejemplo, el cerebro, pues el cráneo tiene que mantener su forma en la medida de lo posible. Y por supuesto, pues tienen que servir de protección. Ya hemos hablado también de esto, no solamente en estructuras naturales como el cráneo o el resto del esqueleto, sino por ejemplo en un coche. La propia carcasa del coche, que es una estructura, nos tiene que servir de protección a los seres que viajamos en el interior. Bien, ¿qué tipos de estructuras podemos encontrar? Pues así a grandes rasgos podemos hablar de 3 tipos de estructuras, ¿vale? Por una parte tenemos las estructuras masivas, que están construidas con elementos que son muy gruesos, van muy unidos entre sí, no dejan espacio y claro, esto hace que sean muy pesadas. Por ejemplo, pues las pirámides, los puentes romanos. Otro tipo de estructuras son las estructuras laminadas. Las laminadas están constituidas por paneles o por láminas y que son delgados, forman carcasas. Por ejemplo, pues el chasis de un coche o la carcasa de un ordenador. Y por último tenemos las de armazón. Las de armazón están formadas por piezas que suelen ser barras, tubos, pilares, etc. y que están unidas entre sí de tal manera que forman pues una especie de esqueleto. Las estructuras artificiales que están formadas de esta manera se pueden distinguir básicamente en 3 tipos. Tenemos las trianguladas, por ejemplo aquí vemos un ejemplo que si nos fijamos bien van formando pequeños triángulos. Tenemos las denominadas entramadas que tienen elementos horizontales y verticales, por ejemplo por la estructura de un edificio o los mismos elementos que nos sirven para construir el edificio. Y luego tenemos las estructuras colgadas, que son los puentes. Además de tener elementos horizontales y verticales, tienen algo característico que son estos cables, que son los tensores que tienen que soportan el peso del puente y de todo lo que viaja por encima del puente. Como hemos dicho, las estructuras tienen varias funciones y entre ellas tienen que soportar fuerzas externas. A estas fuerzas externas que se les hace sobre las estructuras les llaman cargas. Y luego, la exigencia a la que está sometida esa estructura, podemos decir que un poco lo que pueda sentir esa estructura, es lo que se denomina esfuerzo. Vemos aquí, por ejemplo, 2 niños que están tirando de una cuerda. Entonces, la cuerda que está sufriendo, pues está sintiendo que está siendo alargada y que además pues, se va a producir un pequeño estrechamiento, se va a poner más delgada. Este esfuerzo es lo que se denomina tracción. Tenemos 2 fuerzas y la cuerda está sometida a un esfuerzo de tracción. Y en el caso de un paño que estemos escurriendo, pues las fuerzas lo que hacen es retorcer el paño y el esfuerzo es el denominado torsión. Aquí tenemos un esquema de todos los esfuerzos típicos a los que podemos someter una estructura. El esfuerzo de tracción, ya lo hemos visto, se produce cuando sobre un cuerpo actúan 2 fuerzas que tienden a alargarlo, y el contrario pues es el esfuerzo de compresión, cuando las fuerzas van a tender a acortarlo.
Cuando tenemos dos puntos de apoyo y en el medio hacemos una fuerza, una carga, pues sometemos el objeto a flexión. No es necesario que veamos que el objeto se está flexionando para saber que está sometido a flexión. Por ejemplo, cuando nos sentamos encima de la mesa, la tabla de la mesa está sometida a flexión, las patas de la mesa estarán sometidas a compresión. Otro esfuerzo al que sometemos a los cuerpos, ya hemos visto antes, es el de torsión, que es cuando hacemos dos fuerzas que hacen que el cuerpo se retuerce. Y el último, que quizás sea el más complicado de entender, es lo que se denomina cortadura o cizalladura. Un ejemplo es cuando cortamos un papel con las tijeras. Hacemos dos fuerzas que están muy juntas y lo que hacen es que tienden a separar el cuerpo en dos partes. Y aquí tenemos varios juegos a los que podéis jugar para poner a prueba los conocimientos. Por ejemplo, este primero os lleva a una página web que se llama Cerebrity, donde hay muchos juegos educativos y no hay que introducir clave ni nada, sencillamente ponerse a jugar. Bien. Vale, pues aquí tenemos un dibujo de un puente y nos va a pedir que coloquemos en cada uno de los elementos de este puente si está sometido a flexión, a compresión, etc. Por ejemplo, aquí tenemos compresión, que no me lo quiere coger. Por aquí. Bueno, ahora estoy dando fatal, pero es compresión. Bueno, pues flexión, vamos a por ella. Ahí está, ¿vale? A veces pasa que... y esta vez, que hay varias... ¿Esta es la que ven ahí? No, pues es esta. Mira, tracción... tracción... No sé por qué no se deja ahora. Hay que ser ahí muy fino, ¿eh? Tracción... compresión, pues esto tiene que seguir compresión, ¿vale? Bueno, para que veáis un poco, apliquéis los conocimientos. En una misma estructura podemos tener diferentes lugares en los que se aplican diferentes esfuerzos. Y por hoy esto va a ser todo. El próximo día pues sigo grabando más cositas, ¿vale? Venga chicos, nos vemos en clase. Hasta luego.